Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los revisamos en titulares. En Noticia Estados Unidos. El nuevo gobierno envía señales a Rusia para extender por 5 años el Tratado Nuevo START, que limita el número de armas nucleares de ambas naciones. El tratado caduca el próximo 5 de febrero y Rusia ya había alertado de la necesidad de mantenerlo. Aquí la pregunta, hablamos de reconstrucción de relaciones diplomáticas. ¿Dónde queda Russia Gate promovido por los demócratas en los últimos 4 años? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, en una carta, el movimiento Defendamos la Paz le pide al nuevo presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que acompañe la paz del país, tal como lo hizo en tiempos de Obama. Destacan los obstáculos de Trump y Duque en la implementación de los acuerdos y recuerdan el asesinato de 248 excombatientes de las FARC y más de 1000 líderes sociales. La pregunta está aquí, si Biden atiende el llamado, el presidente Duque, el presidente de Colombia, ¿cambiará su política de destrucción de estos acuerdos? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Perú, a la huelga indefinida se suma una huelga de hambre. Es la medida desesperada de médicos y trabajadores de la salud para que el gobierno de Francisco Sagasti los atienda. Denuncian que cada 24 horas un médico muere por COVID-19 en Perú. Tenemos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, la administración de Joe Biden busca renovar el acuerdo de armas nucleares firmado con Rusia, pero no está en sus planes aliviar su relación con el Kremlin y mucho menos perdonar el denominado Russiagate. Lo revisamos. El nuevo gobierno confirmó esta semana que buscará una extensión de 5 años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, New START, firmado con Rusia, que está a pocas semanas de caducar el 5 de febrero. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró en un comunicado la víspera que está dispuesto a cooperar en este asunto. El acuerdo START fue suscrito en 2010 por los presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. Limita los 2 mayores arsenales nucleares del mundo a un máximo de 700 misiles y bombarderos desplegados y 1550 ojivas nucleares. El año pasado, Rusia había propuesto la extensión por 1 año, pero las negociaciones no dieron frutos. El presidente saliente, Donald Trump, afirmaba que era un tratado desventajoso para Estados Unidos e insistió, sin éxito, en sumar a China y esta se negó. En noviembre de 2020, Trump retiró al país del Tratado Cielos Abiertos, por el cual Washington y Moscú permitían vuelos de reconocimiento sobre sus territorios para mejorar la confianza en materia nuclear. El Kremlin anunció la semana pasada que también abandonaría el pacto, aunque esperará a dialogar con el gobierno de Biden. El paso de la nueva administración sobre el acuerdo START podría significar un alivio en las tensiones entre las potencias. Sin embargo, según medios locales, Biden trabaja en paralelo para emprender sanciones contra Rusia. Solo estaría esperando resultados de una evaluación de inteligencia que saldrían esta semana para determinar la supuesta participación de Rusia en el ciberataque masivo a las agencias y departamentos federales estadounidenses en diciembre pasado. Entonces, voceros de Biden vaticinaban cuáles serían las acciones en caso de confirmarse. El presidente electo ha dicho claramente que ellos deben ser responsables de enfrentar las consecuencias de lo que dicen y que esto puede sentar un precedente que puede deteriorar la capacidad de los actores extranjeros por participar en este tipo de ataques que hacen contra nuestro país. El mismo mes, el presidente ruso señaló que no espera algo diferente en la relación con el nuevo gobierno. Ahora, sobre el cambio de liderazgo en Estados Unidos y que será más difícil para nosotros, no lo creo, será como de costumbre.
La postura de animadversión hacia el Kremlin tiene vieja data, pero incrementó particularmente desde el Partido Demócrata por la supuesta interferencia en las elecciones de 2016 contra la candidata presidencial Hillary Clinton. Ahora, aunque Biden da pasos importantes para la seguridad internacional, no hay muestras de querer olvidar ese episodio y reiniciar las relaciones con la potencia euroasiática. De esto y más hablamos a esta hora desde Washington con nuestro colaborador, con nuestro colega Carlos Montero. Carlos, de nuevo, muy buenas noches. Este es un asunto que más temprano nos contabas, fue preguntado en una rueda de prensa a la nueva vocera de prensa de la Casa Blanca. ¿De qué más se ha hablado durante esta jornada? Segundo día completo en funciones del presidente Joe Biden y de su gabinete. Tatiana, muy buenas noches nuevamente. Indudablemente, en cuanto a lo que está proponiendo Joe Biden, va a haber cambios, a diferencia de la gestión de Donald Trump en lo social, internamente aquí en Estados Unidos. En cuanto a política exterior, tipo relación con Latinoamérica, de relación con Rusia, lo que va a suceder con China, yo creo que en ese tema no va a haber grandes cambios. Joe Biden es una versión light, como se le dicen las bebidas gaseosas, de un Donald Trump. Pero justamente en esta conferencia de prensa se le preguntaba a la vocera de la Casa Blanca, no dio mucha información, fue indudablemente diciendo que es todo nuevo, que tiene que ver, tiene que esperar qué es lo que deciden las autoridades. La encontraron una situación incómoda porque no supo dar una respuesta concreta sobre esta situación de la relación con Rusia. El tema del día de hoy aquí en Estados Unidos en cuanto a la gestión de Joe Biden tiene que ver con el coronavirus, con esta pandemia. Él presentó un plan para combatirlo, un plan bastante extenso, un plan bastante ambicioso de 10 puntos, órdenes ejecutivas presentó Joe Biden. Fue a lo que se dedicó exclusivamente el día de hoy, que son temas indudablemente que se están estudiando, que se están debatiendo. Entre estos temas en cuanto al coronavirus, dijo Joe Biden que es necesario agilizar la vacunación, pero no solamente la vacunación, es necesario también que haya distintos tipos de test para que la gente pueda hacerse el examen de coronavirus. Habló de pedir un presupuesto de unos 400 millones de dólares al Congreso para poder avanzar con estas medidas. También dijo en cuanto a los turistas que quieren venir aquí a Estados Unidos o los extranjeros que vienen aquí por turismo o por cualquier otra ocasión tipo laboral, que necesitarían realizarse un test de coronavirus, y también habló de una cuarentena, un tema que no dijo cuánto tiempo sería esa cuarentena. Se le preguntó a la vocera presidencial en la conferencia de prensa, no fue muy precisa, no tenía esa información tampoco. Dijo, bueno, estoy nueva en este lugar, estamos analizando varios temas, pero en estos momentos es el tema coronavirus el que está ocupando nuestra atención. Lo que puede pasar este viernes y el próximo fin de semana. Viernes es el tema que se habla muchísimo de qué va a pasar con el tema juicio político al expresidente Donald Trump. Habló sobre eso hoy Nancy Pelosi, dice que están avanzando indudablemente para llevar el tema, los artículos de impeachment por incitación a la insurrección contra Donald Trump. Veremos cuándo eso se define. Te quiero clarificar un tema. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, el tema, él no fue muy preciso en lo que está informando qué es lo que va a hacer. Lo estaba leyendo detenidamente el informe que presentó justamente sobre el tema juicio político. Lo voy a poner una copia en mi cuenta de redes sociales para que lo puedan ver ustedes también. Él decía que él prefiere que se postergue por lo menos un mes si se realiza el juicio político, pero está esperando primero que los demócratas le envíen estos artículos para que ellos puedan decidir qué es lo que se va a hacer. Nancy Pelosi no fue precisa cuándo lo va a enviar, pese a que varios medios de noticias, CNN en inglés, también la CBS, dijeron que mañana mismo podrían elevar al Senado estos temas relacionados con el impeachment o juicio político. Y finalizo, Tatiana, con un tema que tiene que ver con la economía. Estados Unidos se encuentra en una situación muy delicada económicamente. Mucha gente perdió su trabajo, muchos negocios se vieron obligados a cerrar debido a la pandemia, y justamente este próximo fin de semana dijo que Joe Biden se va a reunir
con los equipos económicos, pero van a estar presentes legisladores de ambos partidos. Indudablemente Joe Biden tiene que negociar con los republicanos, pese a que está muy bien parado porque tiene control el Partido Demócrata tanto de la Cámara de Representantes como de la Cámara de Senadores. Ahí es muy parejo, 50-50, pero como define la vicepresidenta Kamala Harris, indudablemente ella hace el voto que desempataría una elección que esté empatada. Pero bueno, muchas noticias por delante, muchos desafíos para Joe Biden. Y ahora sí, finalizo para contarte que me llama la atención, estábamos en el otro punto en nuestra entrada anterior frente a la Casa Blanca y veía camiones que estaban levantando estos bloques de cemento que estaban rodeando la Casa Blanca por protección. No sabían que podía pasar el día de ayer cuando asumía Joe Biden. No hubo incidentes, se realizó con bastante tranquilidad la ceremonia de Asunción y ahora camiones en estos momentos, mientras nosotros hablamos, están levantando esos bloques de madera. Continúan las calles cerradas, como pueden ver ustedes, hay miembros de la Guardia Nacional patrullando todavía, pero la situación te indica que se está volviendo lentamente a la normalidad. Una ciudad que estaba esperando por lo peor, pero se realizó una transición política de una manera indudablemente bajo condiciones distintas por el virus, por esta violencia en el Capitolio, pero fue con bastante tranquilidad, Tatiana. Por fortuna. Carlos, algo por preguntarte con respecto a este panorama que nos entregas en materia de seguridad. Todos estos soldados de la Guardia Nacional, más de 20.000, ¿ya no están en las calles, ya replegados o siguen en las calles? No, continúa. No sé si el ángulo te permite verlos. Acá tengo que al final, porque está muy cerca de donde estamos haciendo algunos de nuestros tiros en vivo, entonces uno termina conversando con él. Son chicos muy, muy jóvenes que están patrullando, continúan, pero me imagino que en los próximos días van a regresar a sus bases porque, como te comentaba, la ciudad trata de volver a la normalidad. Se están levantando algunas de estas vallas de cemento que estaban, y justamente este muro, si lo podemos llamar de alguna manera, alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio. Veíamos camiones levantándolo, pero continúa la seguridad. Están acá estos muchachos de la Guardia Nacional. Pero te doy un tema de la Guardia Nacional que también causó preocupación, pero no pasó nada, por suerte para Estados Unidos, para su seguridad. 2 de los miembros de la Guardia Nacional fueron relevados porque se los había relacionado con miembros de extrema derecha, se los sacó de sus funciones. Pero, te repito, Estados Unidos estaba listo para lo peor. Vemos estos 22.000 efectivos que se encuentran aquí, pero se realizó la ceremonia el día de ayer en una relativa calma y esperemos que Washington pueda regresar a su normalidad, pero pese a que continuamos viendo en algunos negocios estas placas de madera que se ponían para proteger los que fue durante las elecciones, los comerciantes decidieron no quitarlas porque normalmente no es económico quitarlas, es caro, continúan, pero esperemos que esta capital, que estaba indudablemente en alerta ante cualquier tipo de atentado o de protesta de simpatizantes de extrema derecha de Donald Trump, por lo menos se vivió con una relativa calma. Veremos qué pasa en los próximos días, Tatiana. Pues ojalá, porque bien sabemos lo que significa. Washington no lo ha vivido, ojalá que no tenga que vivir una situación tan difícil como las que en otras oportunidades ha propiciado precisamente Estados Unidos. Que eso no le suceda al pueblo estadounidense. Carlos, gracias por todos esos detalles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, gracias. Gracias. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional, especialista en América Latina, Oriente Medio y el Magreb. Nos acompaña desde Santiago. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tatiana, un gusto. Muchas gracias. Primero, preguntarte sobre este asunto que es coyuntural para entender todo lo que pueda haber de fondo. El gobierno de Estados Unidos envía señales a Rusia que desea extender por 5 años más el último tratado vigente, que resulta además muy preocupante para el mundo entero porque es nada más y nada menos de armas nucleares, teniendo en cuenta que, según se ha dicho hoy durante esta jornada, son más de 1.550 ojivas nucleares instaladas por cada país, poca cosa, 1.550 ojivas nucleares. Bueno, 1.500 cada uno, pero de un total de 15.000 ojivas nucleares que hay en el mundo, Tatiana, de los cuales el 92% de todas las armas nucleares que en este momento están en activo
en el mundo corresponden a Estados Unidos y a la Federación Rusa en cantidades muy similares. Los otros se reparten entre Francia, China, Gran Bretaña, el régimen israelí, estamos hablando de la India, Pakistán. Es decir, el 92%, 12.000 y algo de armas nucleares están en manos de Estados Unidos y la Federación Rusa. Y cuando se habla de este pacto, de este acuerdo START 3 o nuevo START, firmado el año 2010, se está hablando de una fracción, más o menos el 20% de cada uno de ellos. Es importante, es muy importante, porque se trata sobre todo de todo aquel tipo de armamento misilístico intercontinental dotado de múltiples ojivas y que pueden destruir el mundo varias veces. O sea, ya con algunas pocas bastaría, pero hay que tener miles, ¿no? Hay que tener miles en esta política de disuasión que han tenido las dos potencias y que proviene desde la Guerra Fría. Y en ese sentido, el poder establecer una renovación de este acuerdo que vence el 5 de febrero adquiere mayor importancia porque ya el tratado INF, que era el tratado de misiles de corto y mediano alcance, o euromisiles que se denominaba, ya fue desechado por Estados Unidos el año pasado. Por tanto, el desechar otro tratado de esta categoría, de este alcance, de esta importancia, supondría un duro golpe al tema de la carrera de armamentos, sobre todo de armamentos nucleares. Así que en ese plano creo que esta propuesta que se supone hace la nueva administración de Joe Biden no es tan nueva porque ya Rusia en noviembre del año 2019 había propuesto ya a la administración Trump el poder renovarlo, fue desechado, se pretendió incorporar a China en esta discusión, Rusia dijo que no y bueno, se esperó finalmente a que esta administración diera este primer paso que me parece va a ser positivo desde el punto de vista de que solo basta una nota diplomática para reactivarlo. No tiene gran complejidad, pero sí es importante como un elemento referencial y simbólico para decir que están de acuerdo en discutir, negociar, llegar a acuerdos, pero sobre todo implementar la continuidad de un acuerdo como el START 3 que adquiere importancia fundamental, sobre todo en periodos de muchísima desconfianza, como tú muy bien lo decías en la nota, respecto a estas investigaciones del Russia Gate y todos aquellos nombres mediáticos que se le da al conflicto que tiene Estados Unidos con la Federación Rusa. Es que todo esto hay que revisarlo, por eso cuando nos das todo este contexto, hay hechos que necesariamente hay que plantearlos. La excusa que tenía el presidente Trump para decir que este acuerdo del nuevo START no le convenía, que era desventajoso para Estados Unidos, es que Rusia podría hacer lo que quisiera y que de hecho como China, a quien fue invitada, se negó, entonces que Estados Unidos se saldría. ¿Por qué el interés de que China ingresara? ¿Qué habría detrás de ese interés y de ese intento de presión a través incluso de otros mecanismos para que China ingresara? Al final China dijo que no estaba interesada. Es la política de poder alcanzar acuerdos o no alcanzar acuerdos más bien, ¿no? Bajo la administración de Donald Trump fue una política muy clara y muy precisa de este gobierno saliente de tratar de incorporar otros elementos para hacer fracasar determinado acuerdo. Cuando se habló, por ejemplo, del tratado INF para hacerlo fracasar, lo que dijo Estados Unidos es que Rusia estaba construyendo misiles que superaban los 500 kilómetros, que era el límite que establecía el tratado de corto y mediano alcance. Es decir, una excusa para no llevar a cabo el tratado. Cuando se ha discutido el acuerdo nuclear con Irán, las excusas que puso Estados Unidos para retirarse del acuerdo nuclear fue que Irán estaba desarrollando un sistema de misiles y tendría que haberse incorporado ese problema o esa discusión o la decisión sobre él al acuerdo nuclear. Por tanto, como no se hizo y no se debía hacer porque no era parte del plan integral de acción conjunta, Estados Unidos se retira. En el tratado actual, indudablemente, se vuelve a poner un elemento referencial y de discusión que es inaceptable. Tú no puedes en una discusión bilateral incorporar un tercer país, porque en ese caso Rusia podría haber dicho, ok, yo meto a China en el asunto, en la discusión, y usted meta a la entidad sionista en esto que tiene 300 artefactos nucleares en Asia Occidental.
indudablemente no lo hubiese aceptado Estados Unidos. ¿Por qué tendría que aceptarlo la Federación Rusa? Había elementos mucho más de fondo en esta negativa de Washington a discutir sobre el Tratado de START 3 y tiene que ver esa permanente discusión respecto a la supuesta interferencia de Moscú en la elección de Estados Unidos. Ahora se incorpora el tema del uso de armas químicas contra Alexei Navalny, las recompensas rusas a los talibanes a cambio de matar soldados estadounidenses en Afganistán. Siempre va a haber elementos que Estados Unidos, su Secretaría de Estado, va a incorporar cuando no quiere llegar a acuerdos, cuando quiere salir de determinados acuerdos o cuando los quiere incumplir. Y los ejemplos son múltiples, Tatiana. Me quiero salir de la UNESCO, entonces reclamo que la UNESCO es imparcial, tiene una postura absolutamente contraria a Israel, entonces me retiro. Me quiero retirar de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, o quiero restarle el financiamiento, entonces digo que está de acuerdo con China. No quiero cumplir la obligación de la defensa y el respeto a los derechos humanos cuando invado, agredo o ocupo un país, entonces me retiro de la Corte Penal Internacional o más bien no la reconozco. Excusas tras excusas, y en este sentido Estados Unidos suele ser un maestro en este tipo de conductas. Número uno en las excusas con respecto a asuntos mundiales que además transversalizan el dolor de tantos pueblos. Ahora, con respecto a, bien decías, ese nombre mediático de Rusia Gate. Estamos ahora con los demócratas, quienes durante 4 años buscaron todo tipo de supuestas fuentes, informaciones, investigaciones, correos encriptados, correos filtrados, etcétera, etcétera, para culpar a la administración Trump de haber tenido una relación sinuosa en tiempos de campaña con el gobierno de Vladimir Putin. ¿Dónde va a quedar esto? Yo creo que se va a intensificar la acusación, Tatiana. Creo que ahora que hay una administración Trump y sobre todo dentro de esta administración Biden, que viene a partir de ayer ya asumando todas las secretarías de Estado, todos los departamentos de investigación, tiene todos los recursos y todos los elementos y todas las direcciones para poder incrementar estos ataques que va a tener la Federación Rusa. La diplomacia rusa, sus políticos son muy hábiles, además no hay que ser muy brillante tampoco para anticipar que se venían problemas si ganaban los demócratas, precisamente por todo lo que tú mencionabas. Hay aquí una conducta del Partido Demócrata destinado a tratar de explicarse por qué perdió Hillary Clinton. O sea, la explicación radica en otro y no en sus propias debilidades. La explicación radica en la intervención rusa y no que se trataba de una dirigente y de una política y de una candidata que no daba el ancho para competir en las necesidades que en ese momento planteaban los Estados Unidos y le dieron la posibilidad que un megalómano o un personaje como Trump llegara a la presidencia. Asumir las propias debilidades no es parte de los demócratas como tampoco los republicanos. Es mejor asignarle responsabilidades a otros. Hay problemas en América Latina, es culpa de Venezuela. Hay problemas en el mar meridional de la China, es culpa de la República Popular China. Hay problemas en la frontera entre Europa y Asia, entonces la Federación Rusa. Hay dificultades en Asia Occidental y Asia Central, entonces la República Islámica de Irán. Siempre es el otro, nunca es la política exterior de Estados Unidos. Siempre hay otros a quien asignarles las responsabilidades por una política hegemónica, invasiva, belicista, supremacista y que absolutamente va al contrario de la legislación internacional. En este plano, cualquier excusa le va a servir a Estados Unidos para implementar una campaña de ataques contra la Federación Rusa. ¿Crees entonces que va a incrementarse este nivel de agresividad con respecto a Rusia? Y para despedirte, ¿qué crees que sucederá? ¿Qué escenario se puede prever con respecto a China? Hasta último momento, incluso en el discurso de despedida, el presidente Trump acusó a China de ser el mal del mundo y de decir que en su discurso grandilocuente, como nos acostumbró durante 4 años, que habían logrado contener a China. ¿Qué crees que pasará en esos 4 años con los demócratas en la Casa Blanca? Tatiana, al contrario de aquellos análisis que uno suele escuchar habitualmente de estas cadenas pro-occidentales y estas cadenas tan proclives al análisis superficial de lo que es Estados Unidos y quedarse en los detallitos, y en ese sentido rescatar la profundidad siempre de los programas de cadenas televisivas como Telesur,
que van al fondo del tema. Y el fondo del tema radica en que Estados Unidos, en su política exterior, no va a modificar lo que está en su base, que está escrita. La política exterior de Biden va a ser una política exterior muy similar a la de Trump, con algunos matices diferenciadores, indudablemente, pero que ya ha tenido elementos referenciales de que va a ser muy similar. Por ejemplo, no va a cambiar la embajada de Estados Unidos de Jerusalén que vuelva a Tel Aviv. Va a seguir con la política de asistencia y de apoyo al sionismo, va a seguir con la política de confrontación con Rusia, va a seguir sancionando a Venezuela, va a seguir presionando a Cuba, pero tal vez vuelva con algún matiz, algún proceso de normalización como el de Obama. Y con China, indudablemente hay elementos que tienen que ver con el comercio, con la industria, con elementos referenciales con relación a la masa laboral norteamericana que ve un peligro en China, y de eso no se va a deshacer Joe Biden porque implicaría definitivamente echarse más aún encima toda esa masa laboral que confiaba en Trump respecto a su lucha contra China. Biden lo que va a hacer es tratar de incorporar elementos de Trump relacionados con esa masa de votantes que asumió la candidatura de Trump y lo apoyó en virtud de ese discurso. Y uno de esos fue inmigración, China, Federación Rusa y el hacer más grande Estados Unidos. ¿Cómo lo haces más grande? En la postura y en el pensamiento norteamericano, agrediendo al resto del mundo, ya sea en forma militar, ya sea en forma económica, a través de chantajes, a través de presiones. Lo hemos visto con Trump y lo vamos a seguir viendo con Biden. En esa llamada, y lo digo entre comillas, excepcionalidad de Estados Unidos, no importa qué gobierno esté, de lo que también hemos conversado con otros analistas en el programa. Pablo, muy interesante, como siempre, aprendemos escuchándote. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un placer. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en una carta, el movimiento Defendamos la Paz le pide al nuevo presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que acompañe la paz del país tal como lo hizo en tiempos de Obama. Destacan los obstáculos de Trump y Duque en la implementación de los acuerdos y recuerdan el asesinato de 248 excombatientes de las FARC y más de 1.000 líderes sociales. Aquí una pregunta clave. Si Biden atiende este llamado, ¿Duque cambiará su política de destrucción de los acuerdos de paz? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el movimiento Defendamos la Paz solicita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retomar el camino del acuerdo de paz. Y esto recordando el periodo de Barack Obama, cuyo gobierno, en el que Biden fue vicepresidente, apoyó estas gestiones dando luz verde a Colombia para avanzar en ese proceso. Lo hicieron a través de una carta. Les contamos. La organización Defendamos la Paz, constituida por más de 60 movimientos sociales, universitarios, empresariales, políticos y otras personalidades de Colombia, confía en que esta nueva administración de Estados Unidos retomará el camino del apoyo a la paz en Colombia. En una misiva al presidente Joe Biden, manifiestan tener la esperanza de que se fortalecerá el apoyo a la implementación integral del acuerdo de paz, a la protección de la vida de los excombatientes y de quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la paz, especialmente en la Colombia rural. La correspondencia recuerda que durante el gobierno de Barack Obama, siendo Biden vicepresidente, Estados Unidos apoyó los diálogos realizados en Cuba para llegar a feliz término, en 2016, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. John Kerry y Bernard Aronson, rememora la carta, altos funcionarios de la era Obama participaron también del proceso. De hecho, Aronson fue el enviado especial para los diálogos. En esta línea, el documento denuncia que durante el periodo de Donald Trump, que recién acaba,
y durante la gestión del actual presidente colombiano Iván Duque, el acuerdo ha sido obstaculizado. El propio Aronson, entrevistado en octubre de 2020 por un medio de comunicación digital, manifestó no ver voluntad política, responsabilidad ni liderazgo en el presidente Duque para hacer cumplir el acuerdo. Estas declaraciones fueron en el marco del expreso apoyo que le dio el presidente colombiano a la reelección de Donald Trump, entrometiéndose peligrosamente en la política interna estadounidense. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático y uno de los firmantes de esta carta, explicó algunos de los puntos más criticados de la misma, mediante la cual se denuncia el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales que no ha cesado desde la firma del acuerdo. Es una carta en la que se pide apoyo, que se refuerce el apoyo del proceso de paz, que a diferencia de la administración anterior haya una decidida exigencia al gobierno del presidente Duque en Colombia para que cumpla ese acuerdo, se respete la vida de los excombatientes, 250 de los cuales han sido asesinados, de líderes sociales que también están siendo asesinados y que haya un respeto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Otra afrenta al acuerdo es la orden de Trump a Colombia sobre la aspersión de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Se trata de un químico altamente nocivo para los humanos y las tierras, prohibido por ley constitucional colombiana y por la Organización Mundial de la Salud. Su utilización violaría otro punto importante del acuerdo, bajo la excusa de una supuesta lucha contra el narcotráfico y por la que Estados Unidos desembolsa dinero a través del Plan Colombia. Solo la administración de Joe Biden puede frenar al gobierno de Duque en esto. Vamos a revisar reacciones a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Una pregunta que ya parece bastante frecuente con todos los temas del conflicto armado colombiano. ¿Alguna respuesta, alguna postura del gobierno colombiano? ¿Cómo te va? Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues aquí hay diferentes visiones en relación a la carta. Una de las personas integrantes de esa misiva, de los colectivos, organizaciones sociales, de derechos humanos, exnegociadores, pues que ven con bastante, digamos, esperanza esta nueva administración, porque como lo relatábamos, apoyaron los acuerdos de paz. También se ve que puede haber un viraje, sobre todo en esa política de lucha antidrogas, que en la administración de Donald Trump, pues, como ustedes lo dijeron, como ya lo conocemos, pues se reactivaron o se van a reactivar las fumigaciones aéreas, pero también la lucha contra el narcotráfico que llega a través de los ejércitos en Colombia a donde están los sembrados de amapola, marihuana, cocaína, y donde no se ha implementado de forma adecuada el punto 4 de sustitución de cultivos ilícitos. Se guarda la esperanza que se dé un viraje en esta política y se llegue a la implementación efectiva, sobre todo de este punto. Y hay algunos otros que creen que esta situación no va a variar, sobre todo porque Joe Biden, cuando era senador, pues apoyó e impulsó políticas como el Plan Colombia y como la lucha antiterrorista, que en Colombia pues dejó varias víctimas. Así que son estos 13 puntos los que se mueven en relación a esta carta. Por su parte, pues el gobierno no se ha pronunciado frente a esta situación. Se supone pues que en los próximos días hay un diálogo más directo con esta nueva administración y bueno, se guardan las esperanzas de que haya un viraje en estas políticas, que haya un apoyo decidido a los acuerdos de paz y su implementación, y que pues también el presidente Duque sufra también, digamos, de alguna forma una presión para que, según los analistas, no siga, diciendo mentiras a la comunidad internacional de ese apoyo decidido que supuestamente le da a los acuerdos de paz, donde pues se han violado los derechos humanos. Ya en lo que va corrido del año ya se han perpetrado más de 4 masacres, más de 250 líderes, excombatientes han sido asesinados en lo que va del año, ya han sido 4
los excombatientes asesinados, así que se espera que haya un viraje y una presión por parte de la comunidad internacional a Duque y que se revise pues, todo el tema de la implementación de los acuerdos de paz en relación a la postura que ha tenido el gobierno de Iván Duque en Colombia. Sorprenderá tal vez a nuestra audiencia, a quien nos vea a esta hora, Hernán, de por qué todo esto. Valga decir que no importa qué gobierno colombiano se encuentre, cuál sea el gobierno de turno, como política de Estado, siempre se le pide permiso al gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y de allí entonces vamos a partir con el análisis. Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. Nos acompaña para ello Marco Romero, representante de la Consultoría para los Derechos Humanos CODES, experto en el conflicto armado colombiano, también con nosotros desde Bogotá. Marco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, muy buena noche a la audiencia de Telesur en toda América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Marco, usted fue promotor de esta carta. ¿Por qué? Quiero primero comenzar por allí. ¿Qué los lleva a enviarle esta carta a Joe Biden? Esta es una carta promovida por el movimiento Defendamos la Paz, que es importante ampliar qué es. En Defendamos la Paz se congregan no solo los negociadores de la paz de la época del gobierno del presidente Santos y los negociadores por parte de las FARC, sino un conjunto de líderes políticos de distintos partidos, de izquierda, de centro, verdes, del Partido Liberal, algunos en cambio incluso miembros de partidos de más a la derecha, sectores del movimiento social, de las organizaciones sociales, las organizaciones de paz, el mundo del trabajo, es decir, aquí está buena parte de la sociedad civil y toda la gran coalición que defendió el acuerdo de paz, no solo durante las negociaciones de La Habana, sino durante la época del plebiscito y ahora en tiempos de implementación. Entonces, eso es lo que significa Defendamos la Paz y por eso es tan importante que se ha suscrito. Es un escenario supremamente plural, con voces muy diversas, y la carta expresa en buena medida un sentimiento común de pedirle a los Estados Unidos que en la era de Joe Biden se tome la energía, se retome la fuerza y la energía con la que se ayudó a construir el acuerdo de paz. Es cierto, hay quienes han dicho que Joe Biden participó dentro del Partido Demócrata cuando se votó el Plan Colombia. El Plan Colombia fue votado en la época de Bill Clinton, es cierto, y es un plan al que le hicimos una oposición muy fuerte desde el Movimiento de Derechos Humanos, porque es un plan de escalamiento de la guerra. Pero en la era Obama, el gobierno del presidente Obama, de alguna manera, no podemos individualizar personas, tuvo una postura muy clara de apoyo a una salida al conflicto armado colombiano, de apoyo a la iniciativa del presidente Santos y las FARC de buscar un entendimiento, y hubo demasiadas, digamos, expresiones de apoyo desde los Estados Unidos a ese acuerdo. Por ejemplo, no solo la presencia del señor Aronson, pocos países enviaron un delegado especial, sino también apoyo a la gente afrodescendiente indígena para que fuera escuchada en La Habana, apoyo en general a los términos del acuerdo y apoyo desde esa época a temas de implementación. Entonces lo que el Movimiento Defendamos la Paz está diciendo es hay que retomar ese impulso y esa fuerza del momento en que Estados Unidos en la era Obama respalda una negociación de paz, recordarle a Estados Unidos que la paz de Colombia le conviene de manera superlativa a Colombia, pero también a la estabilidad democrática de la región y a los mismos Estados Unidos, al mundo en general, que ve en Colombia la expectativa, la posibilidad de encontrarle salidas a los conflictos armados de larga duración, buscando caminos de democracia, buscando caminos sociales, buscando caminos de respeto a los derechos de las víctimas. Entonces, ese es el llamado que se hace fundamentalmente para que muchos temas que el presidente Biden ha propuesto se puedan traducir a un apoyo más concreto a la paz, y ahora podemos mirar esos temas, si te parece. Sí, sin duda. Uno de ellos, a una situación que está a portas, porque fue anunciado así por el ministro de la Defensa hace unos meses, es el reinicio de las fumigaciones, aspersiones de los cultivos de uso ilícito con glifosato. Y eso va, sin duda, en contravía del acuerdo de paz, de este plan de compromisos en uno de los puntos sustanciales en la lucha contra el narcotráfico y cómo cambiaba precisamente todo el concepto. ¿Cree usted que hacia allá, incluso ya de una situación tan inmediata, pueda haber un cambio? Nosotros esperamos que sí, porque básicamente en el acuerdo de paz firmado por las FARC y el gobierno del presidente Santos hay una estrategia
una estrategia sensata, una estrategia viable, una estrategia que puede ser mucho más exitosa que otras estrategias. El tema es que la fumigación militarizada ya fracasó en el pasado, o los planes marginales de poner algunos dólares para algunos proyectos productivos marginales ya ha fracasado en el pasado. En Colombia hay narcotráfico, pero también hay una crisis social rural. Detrás del narcotráfico hay bandas de narcotráfico, hay grupos armados que se lucran de esto, hay funcionarios corruptos que aprovechan ese negocio, pero también hay un campesinado sometido a unas condiciones de pobreza y una sociedad rural sometida a segregación y discriminación. El acuerdo de paz lo que dice es que para enfrentar esta problemática, por lo menos para sacar esa sociedad rural de esa profunda crisis, se requiere fundamentalmente una reforma rural, una distribución de más de 3 millones de hectáreas de tierra para el campesinado, la adopción de programas de salud, de educación, de vivienda rural, de seguridad alimentaria. Entonces, lo que nosotros creemos es que en la lógica del acuerdo, lo primero es implementar el punto 1, que ha tenido una muy precaria implementación en la era del presidente Duque, porque solo si logramos sacar adelante una reforma rural vamos a tener la posibilidad de afectar por lo menos la participación del campesinado y de estos sectores de la sociedad rural en estas economías de uso ilícito. Volver simplemente a una política de choque, volver simplemente a una política de fumigaciones, cuando no hay alternativas para ese campesinado, lo que va a aumentar es la conflictividad en los territorios, y a eso es a lo que estamos abocados con el gobierno del presidente Duque, que ha dicho prácticamente, lo ha frenado un poco la crítica en los propios Estados Unidos a ese tipo de programa, y lo ha frenado la Corte Constitucional colombiana, que ha trazado unos criterios que se deben observar para no causar daño con esta política de fumigación. Volver a las fumigaciones masivas y militarizadas es nefasto. Entonces creo que lo que se le ha pedido al presidente Biden desde esta carta es muy concreto. Para avanzar en el punto 4 del acuerdo se necesita implementar el plan alternativo que está anclado en el tema de la reforma rural, y en el punto 2, que implica garantías de protección para los líderes sociales y profundización de la democracia en los territorios. Creemos que es viable, que incluso aún frente a una política como la estadounidense, que quiere combatir de algún modo, disminuir el impacto de las economías de uso ilícito o el narcotráfico, es mucho más sensato implementar el acuerdo que volver a una política ya fracasada en años anteriores. Sobre todo, como bien lo dice usted, ha sido una política fracasada porque todo se ha intentado y Colombia sigue siendo el primer país productor de cocaína, y Estados Unidos el primer país consumidor de cocaína, y es un modelo sin duda fracasado. Sin embargo, vemos como este gobierno, el del presidente Duque, intenta de nuevo avanzar sobre esos modelos que ya bien conocemos sus resultados. Pero allí además es ya políticamente hablando el asunto que también produce, bueno, sin duda expectativa e interés. Hasta último momento el presidente Duque y el expresidente Uribe y parte de su gobierno acompañaron incluso la candidatura de Donald Trump. Ahora habrá que ver si esto afecta o no este nuevo relacionamiento. Y además de eso, Marco, si hace un guiño el nuevo gobierno entrante de Estados Unidos, ¿cree usted que Colombia cambiará su política? Yo creo que la posición de los Estados Unidos es importante para lo que ocurre en Colombia, tiene consecuencias. No es que los Estados Unidos impongan la historia de lo que ocurre en Colombia, pero sí tiene influencia, y es distinto tener un gobierno que apoya las políticas del gobierno a uno que le hace más preguntas, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, en el Partido Demócrata y en sectores, incluso el Partido Republicano, existe gente muy preocupada por el asesinato de líderes sociales en el Parlamento estadounidense, en el Congreso. Estas voces van a tener ahora más influencia en el Departamento de Estado y en el Ejecutivo, y van a hacer preguntas más complejas. Por ejemplo, Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y este consejo ha votado una misión de paz en Colombia que tiene nada menos que la tarea de verificar la política de protección de los excombatientes que firmaron la paz y de los líderes y lideresas sociales que trabajan por la paz y los derechos humanos en los territorios. Imagínate el sentido de la misión. Pues allí Estados Unidos juega un rol importante, principal. Entonces, digamos, fortalece con una voz de los Estados Unidos que plantea
exigencias mucho más concretas, más claras de protección, por un lado, de los líderes sociales y por otro lado, de buscar otros caminos de paz, porque hay que implementar el acuerdo de paz que se ha firmado, pero también hay que buscar otros caminos para cerrar las guerras que aún están pendientes en Colombia y buscar que sea el escenario de la democracia, de la movilización social, como lo plantea el propio acuerdo de paz, el escenario donde se disputa la política, donde se resuelven muchos de los conflictos de la sociedad colombiana, y no en este terreno de alimentar, digamos, con más combustible las dinámicas de guerra que hay en los territorios. Entonces creo que sí va a tener consecuencias. Lo mismo pasa con el sistema de verdad, justicia y reparación. Ustedes saben, el Centro Democrático ha tratado de boicotear por todos los medios el funcionamiento de la JEP, de la Comisión de la Verdad, del sistema que se creó, que es un sistema que toda la comunidad internacional reconoce como una profunda innovación en los procesos de negociación de conflictos. Es el acuerdo más avanzado que se ha votado, que implica darle a quienes han participado en las hostilidades un trato, digámoslo, si se quiere, no ortodoxo penal, sino penal alternativo, pero que por otro lado esta condicionalidad depende de la contribución que tengan con la reparación y con la verdad frente a las víctimas. Entonces es un modelo muy interesante que se ha creado, y muchas veces hemos visto el gobierno de Colombia tratando de frenar el desarrollo de este proceso, tratando de decir que hay que reformarlo. Incluso algunos sectores del partido de gobierno han dicho que hay que hacer un plebiscito para acabar con esa jurisdicción especial, y a veces hemos visto una postura muy dubitativa del gobierno de los Estados Unidos respecto a ese tema en la era del presidente Trump. Creemos que en la era del presidente Biden, que hereda en buena medida la comprensión de lo que fue el acuerdo del que fue testigo y que ayudó a confeccionar, pues este tipo de instituciones tiene que tener un respaldo mayor en distintos planos, ya sea en el plano de la cooperación que los Estados Unidos da a estas instituciones o en el plano de los mensajes que pasa al gobierno de Colombia en términos de la necesidad de profundizar la paz en Colombia. Muchísimas gracias, Marco. Veremos en adelante, estaremos muy atentos al resultado que tenga esta carta y ojalá que sea todo por el bien de Colombia, por la paz de nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por esta posibilidad de expresar un punto de vista de Defendamos la Paz. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, a la huelga indefinida se suma una huelga de hambre. Es una medida desesperada de médicos y trabajadores de la salud para que el gobierno de Francisco Sagasti los atienda. Denuncian que cada 24 horas un médico muere por COVID-19 en el país. Tenemos esa radiografía al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, un grupo de médicos cumple más de 24 horas en huelga de hambre en protesta por las precarias condiciones económicas y sanitarias a las que se han visto sometido el personal de salud en los últimos meses. Es una medida desesperada que se suma a una huelga indefinida de trabajadores de la salud que cumple 9 días. Un conjunto de profesionales de la salud cumplió este jueves más de un día en huelga de hambre en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, localizado en el centro de Lima. Los huelguistas denuncian que no se han cumplido las mejoras previstas en el sector salud, previstas desde 2016 por ninguno de los 4 presidentes que ha tenido el país en los últimos 5 años. Esta es una huelga de hambre que se inició el día de ayer, un ayuno público como medida de protesta, porque nosotros ya estamos cansados de que nos mientan, nos ofrecen que va a haber cambios en la seguridad social y hasta el momento no observamos nada. De acuerdo a la dirigencia sindical del sector sanitario, se estima que cada día muere al menos un trabajador sanitario por COVID-19, ya que además de las carencias salariales, no cuentan con insumos médicos de protección contra el virus. Queremos condiciones dignas de trabajo, que no falten las condiciones para trabajar. Cualquier mejora para mejorar las condiciones de trabajo del médico va
en beneficio de la atención de calidad para el paciente. Nosotros en este momento no estamos peleando aumentos, no estamos peleando mejora económica, estamos exigiendo las condiciones mínimas para trabajar. Según medios locales y regionales, para este jueves solo quedaría habilitada una cama con respirador en las unidades de cuidados intensivos en toda la zona de Lima y Callao. En la misma línea, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social acusó al gobierno de actuar con indiferencia en relación a las reivindicaciones laborales exigidas. A la inestabilidad política que atraviesa el país, que tendrá elecciones generales el próximo 11 de abril, se suma esta crisis sanitaria en pleno auge de contagios y muertes por COVID-19, característico de la segunda ola epidémica que vive América Latina en los actuales momentos. Vamos a profundizar en esta situación tan compleja que vive el personal médico, en general el pueblo peruano con esta situación y crisis sanitaria. Para ello nos acompaña Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos, nos acompaña desde Lima. Profesor Béjar, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, profesor Béjar. Toda esta crisis política, incluso la arrastrada de los últimos años, ¿qué tiene que ver en esta situación actual? ¿Cuánto tiene que ver? Tiene que ver mucho, pero también tiene que ver toda la crisis que viene de atrás. Históricamente en el Perú, a partir de los programas neoliberales, la salud pública ha sido echada al trasto. Se invierte nada prácticamente. El presupuesto de la salud pública es de los más pequeños dentro del presupuesto de la República. No hay un sistema de salud. El que fue sistema de salud alguna vez ha sido descuartizado. Por un lado está E-Salud, que es el seguro social. Por otro lado están los hospitales distintos de las Fuerzas Armadas y Policiales, el Hospital de Policía, el Hospital Militar, el Hospital de la Fuerza Aérea. Por otra parte están las clínicas privadas. Por otra parte está el Ministerio de Salud, y esto es como el tránsito de Lima, es un verdadero caos, pero un caos en medio de la pobreza total, de la falta de inversión y sobre todo del maltrato a los trabajadores de salud y a los pacientes. Porque los trabajadores de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores en general, gente de la limpieza de los hospitales, arriesgan su vida todos los días y están agotados. Vienen trabajando sin jornada, fuera de su jornada de trabajo desde marzo del año pasado. Muerto. Y hay una indiferencia increíble, impresionante del gobierno y sus autoridades frente a esta gente que debería estar justamente y que debería gozar del más grande apoyo porque está en la primera línea de lucha contra la pandemia. Debería ser una verdadera alarma, profesor Béjar, cuando ellos están denunciando con cifras que un médico en los últimos meses muere cada 24 horas atendiendo de manera permanente a pacientes con COVID-19. Por ello, ¿por qué cree usted que no los recibe el presidente Sagasti? ¿Por qué no hay una atención de emergencia incluso a todo el sector? ¿Por qué permiten que incluso va a pasar casi 10 días y se sume ahora una huelga de hambre? ¿Por qué el gobierno permite esto? El gobierno ha recogido una actitud de ciertos grupos de la que puede llamarse la nueva, no sé si es nueva o antigua oligarquía peruana, que desprecian a la gente, desprecian el trabajo profesional. En realidad, para combatir la pandemia no han sido llamados los mejores especialistas en infectología. Es un gobierno cerrado al país en general y son indiferentes. Ellos viven una realidad distinta, absolutamente distinta de la que están viviendo los médicos. Y cuando usted habla o entrevista a las autoridades del Perú, tanto la del gobierno central como la de los gobiernos regionales, le hablan de otra cosa. Tienen otros datos distintos a lo que realmente está pasando en el campo. Entonces, esto ya no es una cosa nueva, sino que es la tradicional indiferencia que han tenido
todos los gobiernos peruanos, desde el año 1990 hasta esta época, hasta estos años, respecto del dolor de la gente, del sufrimiento de la gente y de la situación de los peruanos y de las peruanas en general. Y esto incluye ahora, desgraciadamente, también a los médicos y las enfermeras. Y lamentablemente toda esta crisis política en tiempos de pandemia. Para despedirlo, profesor Béjar, el próximo abril hay elecciones presidenciales. ¿Cree usted que les pasará factura a la clase política toda esta crisis que se está viviendo? Sí, para empezar, los candidatos que según las encuestas, que por supuesto son dudosas, como toda encuesta, dicen que tienen la mejor opción, ni siquiera llegan al 10%. Es decir, de cada 100 peruanos, menos de 9 votarían por cualquiera de estos candidatos. Y eso es una cosa que no sabemos qué va a pasar, porque en esas condiciones va a elegir el Perú un presidente cuando la gente está rechazando a todos, está rechazando a todo el sistema político. No quiere saber nada de estos candidatos porque sabe que todos ellos son candidatos no merced a la democracia, sino merced a la compra de votos, a la compra de ubicaciones o a distintas formas de manipulación. Entonces tenemos muchísimos candidatos, pero en realidad ninguno de verdad. Y el que va a ganar seguramente las elecciones en abril del 2021 es don nadie, ninguno. Esa es la realidad. Qué cruda realidad. Profesor Béjar, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.